Muy buenos días, pueblo de Costa Rica. El comentario de hoy lo voy a llamar el narcotráfico y los políticos corruptos. Desde hace varios años atrás, el narcotráfico viene desangrando gota a gota, lo que hipócritamente la casta canalla o las oligarquías políticas dieron a conocer como la Suiza centroamericana. Poco a poco, Costa Rica se ha visto envuelta en una sangrienta lucha territorial entre grupos criminales que buscan apoderarse de la venta y trasiego de drogas. Como pan de cada día, los ajusticiamientos y casos de sicariato sacuden con vehemencia las 7 provincias del país. De igual forma, los decomisos de droga en grandes y pequeñas cantidades salen a relucir diariamente. Ante esta problemática que cada vez cala en lo más profundo del país, surge una incógnita. ¿Por qué Costa Rica es el blanco perfecto para los traficantes de drogas? La respuesta son 2 puntos. Su geografía. El país se coloca como un puente que permite el trasiego de sustancias ilícitas desde el sur hasta el norte del continente americano, tal y como otros países de la región. Costa Rica es un país de paso principalmente para la cocaína, trasegada desde Colombia, y para la marihuana, enviada desde Jamaica. La complicidad que existe entre diferentes políticos viejos de nuestro país con esas estructuras del narcotráfico. Recordemos cómo en el pasado un juez perdió una libreta que involucraba a Caro Quintero, narcotraficante mexicano que se paseaba por las playas de nuestro país. Lo más extraño es que ese juez actualmente es magistrado de la sala prostitucional. Para ese tiempo no existía ningún tipo de acción de parte de esos delincuentes, ya que hacían y deshacían sin que nadie les pusiera un freno. Eran parte del acontecer costarricense y hasta se podían reunir con diputados en la asamblea mafialativa. Hasta ese punto, todo trascendía sin ningún problema. Recordemos la época del presidente más corrupto, peón de la casta canalla, cuando nos encerraron con una pandemia, porque era una pandemia. Pero lo extraño es que mientras el pueblo estaba encerrado, los trailers corrían a lo largo y ancho del país sin que nadie les detuviera. El tal Carlos Alvarado resultó ser un títere de esas oligarquías. En la actualidad tenemos un presidente que a toda costa se ha liberado de compromisos, porque su único compromiso es sacar adelante a nuestro país, gobernar para las 2 costas ricas, porque nuestro país se encontraba dividido en 2, la costa pobre y la costa rica. Definimos costa pobre las costas, lugares como Guanacaste, Punta Arenas, Limón y la zona sur, y la costa pobre y la costa rica es el gran área metropolitana. La Costa Rica de los privilegios. Por un lado, sindicatos alcahuetes, mentirosos y oportunistas que le seguían el juego a las oligarquías. Esa casta codiciosa que al mismo estilo del Salvador de hace 5 años atrás permitían que las madres amedrentaran, asustaran y sobornaran a ese pueblo castigado y empobrecido. Hoy la historia se repite en Costa Rica. Una casta canalla de políticos que incitan al caos, a la violencia y le abren las puertas a los narcos para que actúen. No es secreto para este país la forma insistente en que la tal Gloria Navas defiende los derechos de los sicarios e igualmente el tal Rodrigo Arias, el principal actor y títere de esa asamblea mafialativa. Pero entre cielo y tierra no hay nada oculto. Nuestro pueblo se siente indignado porque mientras en las universidades, centros de adoctrinamiento socialista del siglo XXI, con alcahueterías como la compra de preservativos, pago de hoteles lujosos, compras de ropas caras,
todas pagadas con los dineros de nuestro pueblo, que es pagado por medio de los impuestos. Estos canallas, me refiero a los oligarcas, que se oponen al avance del país con proyectos como la compra de los escáneres, la construcción de ciudad-gobierno. La pregunta que se hace el pueblo costarricense: ¿cuánta complicidad existe entre una Contraloría y los narcos? ¿O cuánta complicidad existe entre mafiadiputados y narcos? ¿Por qué motivo es la oposición a la compra de escáneres? Es muy simple. Solo quieren crear caos, meterle miedo al pueblo y hacer al parecer al gobierno de don Rodrigo Chávez Robles como el impulsor de este narcotráfico. Pero el pueblo ya no come cuento. Sabemos quiénes son los buenos y quiénes los malos. ¿Quién lucha contra múltiples obstáculos para la colocación de esos escáneres que evitarían el trasiego de droga? No debemos tener memoria flaca. Sabemos cómo escáneres y diferentes instrumentos que podían detectar la droga fueron dejados en el abandono en gobiernos pasados, a pesar de que existían. Pero el pretexto era que no había infraestructura para eso. Ahora más evidente la oposición que existe en esa asamblea mafialativa a un proyecto de ley para brindarle apoyo a todas aquellas personas que resultaron abusadas en edades tempranas. Paso a leer la manifestación de la fracción legislativa más corrupta de esa asamblea mafialativa: Liberación Nacional. Desde la Juventud Liberacionista, como movimiento comprometido con el avance de derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, expresamos nuestro respaldo absoluto a la aprobación del expediente número 20.970. Este proyecto de ley busca prohibir en Costa Rica las mal llamadas terapias de conversión, las cuales han sido una forma de violencia y tortura en contra de las personas LGTBIQ. La orientación sexual, identidad de género y expresión de género no son enfermedades. Ninguna persona debe ser objeto de maltratos, discursos de odio o técnicas adversivas en contra de su dignidad y derechos. El proyecto de ley 20.970 tiene su respaldo en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Costa Rica, así como en las observaciones de la Organización de Naciones Unidas. Estas prácticas no tienen sustento científico alguno y, por el contrario, constituyen una amenaza para la salud pública. En el mundo, países como Francia, España, Reino Unido, Suiza, Canadá, Brasil, Chile y Uruguay ya han aprobado normas que prohíben estas terapias. Tenemos la seguridad de que en conjunto con Costa Rica vendrán otras muchas naciones impulsadas por las fuerzas de la igualdad y los derechos. Creemos firmemente que nuestro partido político, como agrupación socialdemócrata, debe apoyar la prohibición de las terapias de conversión como un paso más en la apertura de caminos a los derechos para las personas LGTBIQ. Por esa razón, pedimos a nuestra fracción legislativa su apoyo en pleno para la pronta aprobación de este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa en materia de derechos humanos. Nunca nos debe temblar el pulso para avanzar. No hay nada que curar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, costarricenses! Pero esa es la manifestación que da el partido más corrupto de nuestro país: Liberación Corrupcional. Lo anteriormente leído solo manifiesta y demuestra lo que se maneja en las diferentes universidades públicas de nuestro país: el desenfreno, el vicio, las orgías, la compra de diferentes implementos para estimular vicios y maldad. No en vano nuestro pueblo se dio cuenta de todo lo ocurrido en aquel hotel de Quepos, la tragedia que se dio y la visita de diferentes
políticos añejos y periodistas, entre ellos el tal Ignacio Santos, un ser desagradecido que salió de uno de los países más oprimidos y gestor del comunismo en América Latina. Me refiero a Cuba. Ni qué decir de políticos como la tal Laura Chinchilla o el tal Luis Guillermo Cementazo Cachetón Solís, el mismo René Picado, dueño de uno de los medios televisivos más corruptos de nuestro país, como lo es Telefoca Canal 7, más conocida como Teletica Canal 7, en donde ya se perdieron todos los valores del ser costarricense. El karma cobra. Hoy el pueblo les cobra todo el daño que le hacen al país. La batalla por rescatar a nuestro país es de parte de todos los que nos consideramos buenos y patriotas. No más corrupción, no más oposición a la compra de escáneres y sobre todo no al debajo del presupuesto de la Fuerza Azul, porque adrede estos mafiaputados quieren manipular al país. Rebajar el presupuesto a la Fuerza Azul es estimular aún más la violencia y la inseguridad. En pocas palabras, y para resumirlo a lo tico, la raíz de todos los males es esa asamblea mafialativa, porque de ella se desprenden todas las demás instituciones de poder de nuestro país. Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, las mismas universidades cuando se les asigna el FES para comprar juguetes sexuales, condones, adoctrinamiento socialista del siglo XXI y la teoría LGTBIQ.